Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes nuevamente a su podcast Voces del Portal 369. Aquí un gusto saludándolos, Ricardo, y a Y mi lado. Roberto, Qué placer, ¿qué hermano, ¿eh? tal? Qué gustazo. 15 días. Ya verán ¿Qué por qué te... cada 15 días, Sí, ¿verdad? Lo que sí. les vamos a estar trayendo día tras día. Sí, intentamos que cada video pues pueda ser diferente, que traigamos un contenido no mencionado previamente. Nuestro Claro. primer podcast, como bien lo vieron, fue la desclasificación. Hoy día nos vamos a centrar en algo totalmente especial, místico. Y que va a haber continuación. O Ah, claro, sea, sí, sí. hay buen material, ¿eh? Lo de la parte de ovnis, vamos a tocarlo en otro momento. Vamos a Claro. tener oportunidad de hacer otros videos siguiendo esa temática. Que van a ser varios, ¿eh? Sí. Hoy nos vamos a centrar en Historias. historias Pero, del ujú, nahualismo. totalmente. Incluso traemos historias que los mismos seguidores que Sí, ya tenemos nos han compartido. y se agradece mucho. ¿Le Por has puesto favor. título? Sí, bueno, ¿Sí? ¿Tiene sí, sí, título? sí. Oh, bien. Pero antes de eso, agradecer pues el seguimiento. Igual, Claro, totalmente. por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Van a aparecer aquí en la pantalla, Así es. ya sea Facebook, Instagram, vayan a darse una Spotify. vuelta a Spotify, el mismo YouTube. O Así sea, es. apóyennos, síganos. Intentamos alimentar nuestras mismas redes con información interesante y pues misteriosa. Y que también quiero aclarar una cosa, que en Facebook estamos regalando cosillas Ah, ahí. sí, por supuesto. Pequeñas, pero yo creo que muy buenas. Por ejemplo, ahora dimos un libro de esos libros prohibidos, Ok. que quien se sigue suscribiendo o vea nuestro enlace, ahí Sí, lo sí, sí. podrán bajar. Sí, Muy este buenísimo. libro es formato virtual. Así es. Posteriormente vamos a tener algunos obsequios físicos. Obviamente que podamos ir Haciendo dándolos en dinámicas, alguna ¿no? temática, algo que podamos ir Ujú. teniendo, ¿no? Y agradecemos todo su apoyo. Y este libro que compartimos, la verdad es que hagan uso bueno, ¿verdad? Claro. Porque la verdad es que está muy fuerte este libro. Ok. ¿No? ¿No lo Interesante. viste? Pues bueno, si me permiten, Nahualismo. vamos a iniciar con esto. Como lo comentábamos, vamos a tocar el tema del nahualismo. Antes de ello, quisiera como dar una pequeña apertura. Yo creo que en las Claro, historias adelante. ya nos vamos a poder ahorita. ¿Qué ¿Quién te, qué te inicia? pa- qué ¿Quién te no? pa- qué te parece si inicias tú con la apertura? Ok, ¿Te late? pues rapidísimo, para tener un contexto. La parte del nahualismo, pues viene desde la época mesoamericana, o sea, es algo muy, muy, muy viejo. No tiene nada que ver con ninguna religión o algo similar. Esto viene prácticamente de nuestros antepasados, donde tenían la parte de homologarse y transmutar a otros tipos de animales o especies como vinculación con la naturaleza, que no era nada satánico o no era nada que tuviera algo demoníaco, no, 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 era esa transición con los espíritus o los animales, ¿no? Y justamente para esto hablamos de los nahuali. Nahuali es que viene de esa época, que representa, ¿qué dice? El nahuali es ese sacerdote, ese gobernante, ese brujo, por llamarlo de cierta forma, que se dedicaba o tenía la oportunidad de transmutarse e integrarse a un animal en específico. Ellos tenían la capacidad de poder a los niños, a los recién nacidos, les asignaban su propio nahuali. ¿Cómo? Tomando en cuenta la fecha de nacimiento, eso llevaba a una investigación con el tipo de animal con el cual se podía homologar y desde pequeños ya traían encima ese nahuali con el cual ellos posteriormente podrían hacer esa transmutación. Como lo comento, todo esto viene desde la época mesoamericana, es algo muy interesante. Y bien lo dices, Ricardo, es una situación donde al ser humano nos conecta con la Sí, naturaleza, ¿no? Claro está también que es importante mencionar que esto se fue transformando a partir de que los europeos llegaron, ¿no? Donde exactamente, ya entró esta parte de de las religiones. a la brujería, Claro, el ya un nombre chamanismo, diferente ¿no? viene del satanismo o cosas que tenían o tienen esa connotación, que no te van a negar, son tan Total, terroríficas e total. interesantes también. Por eso de eso vamos a hablar el día de hoy, De hecho, ¿verdad? vamos a tocar de ese tipo de No, temas. exacto, y que incluso las historias que yo escogí, Ricardo, tuve que cortar algunas cosas porque están bien detalladas. Ok, Y que al final es sí, muy importante mencionar algo. Ustedes que ven este capítulo decidirán si son ciertas o, todo será así. ¿verdad? Nosotros somos nada más comunicadores de las cosas que gracias a nuestros seguidores nos Vamos comparten, investigando. ¿verdad? Claro, van compartiendo, vamos investigando, vamos Así trayendo es, más contenido para que pues sea de total su agrado para ustedes. así es. La primera historia, ¿tiene algún Claro. título o ya Sí. vamos directamente sin ropa? El título que se le puso a esta historia es El Nahual Tigre.
Ok. Ok, vamos a situarnos, vamos a viajar, vamos a meternos en el pasado, vamos a viajar justamente a nuestro mítico y misterioso Veracruz, nuestro hermoso estado de Veracruz. En él vamos a situarnos en el 74, 1974. Esto se basa justamente en que esa época pues no había esa urbanización, no habían pues todo ese ruido, ese motor, nada de ello, era más pues cabañas, era un poblado, era naturaleza, era pues una selva densa, pues prácticamente todo integrado a un ecosistema más natural, ¿no? En esa época, en ese momento, y voy a situar específicamente, esta historia me la comparte Tania, gracias Tania por esto, nos sitúa en marzo del 74 justamente, son esas historias que comparten los papás, los Claro. abuelitos, que se quedan en generación tras generación, pero porque hubo algo que impactó no solo a una persona, sino a una comunidad completa. ¿En qué se basa? Pues ok, todo se sitúa en que esto fue en los Tuxtlas, Veracruz. La población o el lugar de donde se sitúa, que es Tuxtla, se dedican a la parte del ganado, a la parte de la crianza de animales, gallos, gallinas y ese tipo de cosas. Por ende, pues tenían la costumbre de darles iban por el pastizaje y todo eso. Pero se dieron cuenta que empezó a suscitarse desapariciones de animales, específicamente animales vacunos, animales muy grandes. Estos animales posteriormente eran encontrados en las laderas, en las colinas, pues prácticamente abandonados, con algo muy particular, una expresión hacia la nada, con los ojos abiertos y en blanco. Eso era lo que ellos pues notaban, ¿no? Pero cuando los lugareños se acercan y empiezan a investigar qué es lo que tiene el animal, se dan cuenta de dos detalles muy, muy particulares que hacen que se salte las alarmas. El miedo empieza a crecer en la población. ¿Por qué? Porque estos animales tienen una pequeña hendidura que va desde el cuello a la parte del tórax, un corte muy lineal, casi perfecto, y al momento de que ellos abren y revisan específicamente el corte, se dan cuenta de que al animal le falta el corazón. No tenía el corazón. Sumado a eso, otro detalle muy específico, le faltaba prácticamente todo el líquido vital. Todo su líquido vital fue drenado. ¿No fue como la parte de ahí de que escuchamos del chupacabras? Suena como eso, Sí, ¿no? ok, Suena bastante eso, pero no. ok, ¿Por qué digo que no tiene un contexto en ese punto? Porque no tenían como algunos orificios, como el mito del chupacabras lo claro. cita, de dos incisiones o tres incisiones donde drenaban esto. No, prácticamente el Era una animal abertura. no tenía, con la apertura, con una sola abertura que tenía en el pecho, se extraían el corazón y a su vez, pues el líquido vital era drenado. Claro. O sea, esto no fue una vez, fue pasando durante varias noches. El poblado empezó a tener mucho, mucho, mucho miedo porque pues al principio pues era uno, dos, pero empezaron a sumarse más y más cuerpos. Ellos espantados porque no solamente viven del ganado, Claro. sino también la propia seguridad de sus familias, de los niños. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Deciden tomar la parte de ir a organizar una noche y empezar a hacer guardias para encontrar a este animal, a este cero personaje que estaba haciendo esta situación, ¿no? Y, oye, Ricardo, supongo que esto no nada más ocurría como en una granja, ¿no? Sino era... Era en todo el poblado. Te digo que pues, prácticamente ellos se dedicaban a ganadería de animales y pues Ah, era ok. algo que todos tenían y todos sufrían bajas, no era Así es. un granjero, perdón, sí, un ganadero en específico, no, sino Eran era el todos. poblado sufría Claro. esta Ok. situación. Ellos cansados, hartos y además llenos de mucho miedo, deciden juntarse e ir a hacer una campaña, investigar. Pero vamos a tomar en cuenta, como lo cito, que fue en el 74, Claro. perdón, esa parte del 74, pues ellos tenían armas rudimentarias, o sea, Claro. machetes medio oxidados, rifles prácticamente viejos, con municiones contadas, o sea, ¿Habrán sido de salva todavía? Bueno, no de lo, esos que le tenías que meter la la pólvora, pólvora, sí, ¿no? exacto. No, posiblemente. Pero el punto es que ellos con esa parte, con ese miedo además, salen a investigar. Justamente esa noche que deciden como por fin terminar esta situación, cansados y llenos de miedo aparte, pues deciden hacer una vigía por los alrededores. Justamente 5 ejidatarios son los que se integran a esta campaña de búsqueda. No tarda mucho
¿Por qué? Porque notan un detalle muy particular que tal vez iremos teniendo en cuenta en posteriores historias, donde empieza a haber un silencio total. O sea, si se escuchaban grillos o se escuchaban aves, todo esto se calla. Se calla. Entra nada más ese frío de la noche, porque esto se empezó en la vigía y donde pasa esto, ellos citan que eran como a las 3 de la mañana. Estas personas lo citan después de que fueron llamados al Ministerio Público por lo que pasó. Claro. Entonces, citan que alrededor de las 3 de la mañana, que todo el ruido se va, termina, escuchan algo que quebró eso. Fue hojas quebrándose, pasos. Voltean ellos asustados, tienen linternas, estas lámparas las alumbran, a lo lejos notan a una persona. O sea, fue algo muy raro, una persona. ¿Quién era? Era doña Carlota. Doña Carlota era una persona de 70 años. Ella se dedicaba a la parte de las limpias que hacía con hierbitas o el mal de ojo con los niños. Claro. Era la curandera prácticamente del poblado. Oh. Extraño porque una mujer de tercera edad caminando a las 3 de la mañana, pues le sorprendió. Y lo peor es que ellos alumbran con las linternas. Doña Carlota pasa así a lo largo, no les hace caso. Lo extraño es que doña Carlota empieza a caminar en círculos. Durante ese caminar en círculos, notan, perdón por lo de la garganta, es que ando un poquito enfermito, No pasa nada. pero el gusto de poder estar con ustedes, ¿no? Se dan cuenta que doña Carlota empieza a girar, caminar en círculos, no los pela, no les hace caso, pero su cara, su expresión se torna hacia arriba, su cabeza como que, digamos, prácticamente de una forma innatural, voltea hacia arriba, sus ojos en blanco se colocan y en ese espacio, en ese timing que ella empieza a hacer eso, que está caminando y con la expresión hacia arriba, empieza a recitar una serie de oraciones o palabras un poco tántricas, un poco raras, que nunca habían escuchado ellos. Pero al hacer esto, empieza a pasar algo muy extraño con doña Carlota, que doña Carlota se empieza a arquear hacia atrás, su cuerpo se hace como una U aproximadamente, empieza a quejarse como de asfixia, y sobre esa asfixia brota un líquido negro, algo como brea o chapopote, esa sustancia oscura que empieza a salir de su boca. Ellos se espantan, entran en terror, pues al ver eso. Doña Carlota no los fumaba, ¿eh? Claro. Estaba en su mood, pero ellos aterrados seguían viendo. No podían ni siquiera en ese momento accionar nada porque estaban aterrados. ¿Qué sucede? Doña Carlota, al momento de estar vomitando esta sustancia de la boca, empieza con esas manos viejas, arrugadas, blancas, pálidas, empieza a tomar todo ese líquido y se lo empieza a vertir en el cuerpo. O sea, se empieza a bañar de esa cosa que le sale y en ese momento su voz empieza como a tornarse rara, como esa voz entre mujer y una voz como gutural, algo extraño. O sea, es algo muy particular porque lo describen mucho, ¿eh? Claro. Y cómo ella empezó a hacer eso, su voz empezó a cambiar. Y después de que todo su cuerpo está bañado de esa sustancia negra, que se empieza a secar y le empiezan a aparecer como grietas, de esas grietas empieza a surgir el pelo, como un pelaje amarillento, como con unas rayas negras. Ellos citan que eran como rayas tipo quemadas, o sea, no fue una expresión muy linda que digamos, Claro. ¿no? Creo yo. Entonces, en ese momento que doña Carlota está en ese proceso de transformación, de transmutación, ellos entran realmente ya en pánico, por fin deciden tomar los rifles y dan 3 disparos al aire. Parece que le impactan a esta persona, a este individuo, porque se escucha un quejido, pues, bastante extraño entre animal y ello. Pero hubo un detalle muy particular que no cité. Hubo su expresión de doña Carlota. Cuando ella está haciendo la transmutación, el cambio al pelaje, su mandíbula, su cara, se empieza a alargar. Esa mandíbula de ser de humano empieza a alargarse como ser de felino. Empiezan a notar que de los dientes naturales humanos se le empiezan a caer prácticamente todos los dientes, y de esos dientes sienten que empieza a brotar una serie de colmillos. No solo eso, cuando está haciendo la parte de retracción doña Carlota, notan que sus manos, pues delgadas, ¿sí?, se empiezan a ensanchar. Al momento de ensancharse, nosotros, pues como pueden ver, mis manos están así, sus dedos de doña Carlota empiezan a hacerse hacia adentro en este tipo de movimiento, y sus
uñas se caen y empiezan a emerger otro tipo de uñas. Esas uñas se van enterrando entre sus propias manos. Eso empieza a generar emana esa sustancia negra, ¿no? Ellos, vuelvo a repetir, entran en miedo, sacan los rifles y disparan. Dan 3 disparos. Parece que le impactan. Doña Carlota o este ser sale corriendo hacia lo que es la hierba, los matorrales y todo eso y escapa. Ellos por fin entran en reacción y lo primero que hacen es correr. Huyen, pues nunca habían presenciado algo así. Claro. Instintivamente dispararon por sobrevivencia, pero realmente ellos no esperaban que pasara ello. Entonces se deciden ir, al día siguiente le comentan al poblado, se juntan un séquito de más lugareños, van armados, van pensando en encontrar al animal herido, muerto, tirado, ¿no? Pero no, eso no fue lo que pasó. Su sorpresa fue otra. En el lugar donde pasó eso, encontraron un rastro de sangre. Ese rastro de sangre lo siguieron y los llevó justamente a la casa de doña Carlota. Ok. Perdón. Cuando llegan se acercan a la casa de doña Carlota, empiezan a notar algo muy particular. Ese ambiente denso, pesado, frío, sumado a un olor muy particular. Ese olor con hierba, con humedad, con ese líquido vital. Entonces, en ese momento, ellos pues, deciden entrar de golpe a la casa de doña Carlota a ver qué estaba pasando y la encuentran. Encuentran a doña Carlota, pero ella estaba recostada en su cama, en su catre, con una sábana tapando el torso de ella. Ellos notan que de la sábana estaba manchada 3 orificios, que al parecer fueron las heridas causadas de ello, porque la sábana se llenó de esa sustancia negra de doña Carlota. Y notan que su expresión, su cara va viendo hacia el techo, con esos ojos en blanco, pero doña Carlota sonreía. O sea, De gusto. Ajá, posiblemente doña Carlota falleció en ese momento, pero lo que sucedió es esa expresión. claro. Ellos, pues, intrigados, deciden llamar a las autoridades porque no terminó nada más en eso, sino posteriormente, cuando a doña Carlota su cuerpo lo trasladan, es justamente los médicos de la Cruz Roja empiezan a revisar qué es lo que pasaba, ¿no? Ujú. Notaron que doña Carlota no tenía ya ningún diente, todos sus dientes se habían perdido, pero notaron ciertos parecían microcolmillos o cosas dentro de su propia pues mandíbula de doña Carlota, ¿no? Esa parte. Ahora, como lo mencionamos al inicio del relato, él fue en el poblado, no fue a una persona en específico. Todo el poblado pues sufrió este tipo de situación y llegó a todos, inclusive hasta el párroco. El párroco al momento pues, decirle que pues, había muerto y que había pues, darle el descanso que se merece, el párroco dijo, no, yo no podemos porque pues con lo que sucedió y lo que pasó, o lo que hubo doña Carlota, pues ella prácticamente ya no va a poder entrar y al reino, ¿no? O sea, Claro. entonces evitaron eso y doña Carlota fue sepultada al lado de donde fue herida, prácticamente a un costado. Oh, Entonces, eso es una de estas, esta es la historia en general, ya terminé. Esto es nuestro mágico y mítico Veracruz. claro. Y pues antes que nada, Tania, muchas gracias de historia. No, hombre. Intenté hacerlo lo mejor posible con eso. Y pues esto es parte de ese nahualismo. Y muy impactante, o sea, los detalles que nos narra Tania son impactantes, ¿no? Y yo creo que, digo, no pudimos expresarlo, o no los pudiste expresar como bien te lo mandó en el correo. Totalmente impactante, Es que ¿no? imagínate, o sea, podrás ir acompañado de varias Claro, personas, pero nunca vas con la expectativa de poder encontrarte pues algo así, ¿no? así es, sí, totalmente. Fíjate, Ricardo, que yo tengo una historia que pues, nos pasó a nosotros, a mi familia, hace muchos años. Desafortunadamente hubo un deceso y en este deceso, pues la persona familiar buscaba como encontrar el culpable, ¿no? Ok. Había una amiga en común y se acerca esta amiga con este familiar y le dice, sabes qué, yo te puedo ayudar con la situación, pero no es aquí en la Ciudad de México, Ok. vamos a Guerrero. Entonces dice Ok. mi familia, porque déjame contar para que entiendan que en la semana le digo a mamá, oye, ¿sabes qué? Recuerdo que me Ujú. contaban esto cuando era pequeño, dame Las detalles, historias de la ¿no? Así familia. es, dame detalles. Entonces dice mi mamá que efectivamente el familiar fueron aquí a Tasqueña a tomar a comprar su boleto Ujú. para trasladarse a Veracruz a Guerrero. Llegan a la terminal
Entran todavía en un carro y llegan a un monte. De ahí tenían que conducirse en transporte animal hacia este lugar. Dice mi madre que fueron como todavía como entre 30 minutos a 60 minutos para llegar a la casa de esta persona. Fue bastante tiempo, o sea, Así es, totalmente, ¿no? Tan solo son poblados lejos, o sea, lejanos. apartados de la Dice urbanización. mi madre que solamente estaba la casa en un monte, solita. Que cuando llegó mi familiar y toca salió una niña, ¿no? Esta niña podía, bueno, hablaba español, pero quien buscaban, esta persona no hablaba español, hablaba una lengua. Ok. Entonces le dicen, oye, venimos a buscar a otra persona, sí, espérate, ¿qué necesitan? Me pregunta, mira, fíjate, necesitamos esto. Nuevamente entra la niña y le dice, pase, ¿no? Entonces ya les explica la situación mi familiar a esta persona, la niña le traduce en su lengua y el señor dice, bueno, está bien, yo les voy a ayudar, nos vemos abajo para que me digan en dónde es la dirección. Insisto, recuerden que se tardaron entre 30 a 60 minutos en transporte animal en llegar hasta Hablamos esta de casa. burros, caballos. Tal vez la bajada fue Sí. más rápida. Dice que cuando bajaron, el señor ya los estaba esperando. Esa fue la primera O situación. sea, el señor se les apareció cuando ellos apenas venían abajo Así y es. sabemos que el camino te toma ese tiempo, ¿no? Así es. Ok. Pero ellos tenían que tomar burro o caballo O sea, para bajar. tenían que tomar transporte sí o sí para poder bajar Así y es. eso llevaba tiempo. Así Y es. el transporte animal llevaba 30 a 60 minutos. Una Y persona normal no podría caminar y no, llegar y en ese tiempo, ¿sí? aparte me comentaba mi madre que el señor ya era grande, o sea, Ok. imagínate, ya grande y está abajo primero antes que mi familia, primer Ujú. suceso. Segundo suceso fue la parte en la cual pues ya viene la niña, está el señor y le dicen dame la dirección para poder acudir. ¿No? Entonces de la ciudad, de ahí de Guerrero para acá a la ciudad, aquí la Gustavo Madero, son entre 6 horas, 7 horas. Sí, sí, ¿Estás de sí, sí, acuerdo? sí, claro. Cuando ellos agarran el camión de Tasqueña, que fue inmediato, o sea, fue un viaje express, así como llegaron, visitaron, bajaron y se vinieron para la Ciudad de México. Llegan muy temprano aquí a la Ciudad de México, entre las 6 y 7 de la mañana, y ¿qué crees? Que ya el señor estaba esperándolas, literal. Yo le pregunto a mi madre, oye, ¿Cómo, pero... cómo el señor sabía, es... tenía esa No, información? ya le habían dado la Ok. ruta, la dirección. El detalle es cómo el señor ya estaba esperándolas a mis familiares y a su amiga aquí en la Ciudad de México. Y lo más curioso, afuera de la casa donde empezó todo el proceso, y le digo a mi madre, oye, pero platícame qué fue lo que hizo el señor. Dice, el señor agarró, se metió a un cuarto, 3, 4 días, se quedó ahí sin salir. Claro está que pasó el tiempo, fallecieron ciertas personas, de las cuales se tenían como esta duda, Ujú. el señor terminó y se fue. Dice, porque mi curiosidad primera fue, ¿y cuánto les cobró? Dijo, se le pagó lo que considerábamos. Ok, sí. Literal. O sea, Nunca nos puso una cifra, una cifra. ¿vale? Y ese dinero no, ni siquiera lo recibió el señor, lo recibió la chica, la niña hasta, ¿no? Porque también lo acompañó la niña, cosa que la niña tuvo que estar afuera del lugar, ¿no? El La señor niña era siempre quien hablaba, podía ayudar a traducir, ¿no? es correcto, Prácticamente todo el tiempo estaba comprendamos. con él. Ok. Entonces aquí mis Pero preguntas, esa ajá, niña, una niña normal. normal, dice mi Ok, madre, una ok. niña como entre los 15 y 18 años. Ok, ella era la Ajá, traductora. así es. Pero ella no se separaba del señor. Tanto cuando llegó abajo del monte, ya estaba ahí con Sí. él. Cuando llegó aquí a la Ciudad de México, fuera de la casa, ya estaba con él. Aparecían juntos y Los desaparecían dos. juntos. Pero hay algo Ok. curioso, que la niña nunca entró al cuarto donde trabajó el señor. De 3 a 4 días. Le pregunto a mi madre, ¿supiste o supieron qué se hizo? Nada más se encerró, cuando salió, ya está listo, ya nos vamos. Nunca hubo un cobro, sin embargo, pues sí se le dio lo que para en ese momento, pues mi familia Considerado. consideraba, ¿no? Claro. Y eso, cuando se lo iban a dar al señor, dice mi madre que el señor no recibió el dinero, que se le dijo, dáselo a ella. O sea, aquí también Esas costumbres también. hay un punto muy importante, ¿no? Ya lo hemos visto y lo hemos incluso vivido tú y yo junto Sí, con por algunas supuesto. historias que lo vamos a estar ya, Sí, después ajá, platicaremos de ello. que la brujería buena no tiene precio, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es otro tema. ¿Cómo ves? Pues es esa parte rara entre que pueda pues trasladarse ese misticismo, esa extrañeza en que ambos pueden estar juntos y no juntos, ¿no? O sea, Ah, claro, y ahora, ahí viene la historia que me comparte. esa es la que me interesa. Y a todos ustedes les voy a compartir la historia. Ahora sí que están listos? Dale, Ah, hermano. perfecto. Esta historia que les voy a contar, le he puesto un nombre.
Se llama El perro negro que convertía o se convertía en anciano. Esa Ok, siguiente historia, Ricardo, pues nos la manda un seguidor. No nos dio como la parte de, si no, no menciones nuestro nombre, se llama Jorge. Cuando leo esta historia, la verdad es que fueron varios detalles que dije, para mí fue bastante detallista que dije, no me lo puedo creer, ¿no? Entonces, lo voy a contar no tal como él me lo dice, pero la verdad es que al final le pido a ustedes que son los que tienen la última palabra, nos pongan ahí algún comentario. Y pues resulta que esta historia suscita en el año 2019, o sea, no es ok. tan vieja. O sea, tiene poquito. Es poco, así Ok, es. interesante. Y resulta que es en Veracruz. Gracias, Jorge. Gracias, exactamente. Resulta que es en Veracruz. Jorge trabaja para una farmacia y lo mandan a Veracruz. Entonces él lo que hace es repartir medicamento, Ok, ¿vale? Sin embargo, este lugar donde le dan como vivienda, pues lo mandan muy a orillas del monte, donde está incluso muy fuera del poblado. claro, o sea, hay pequeñas farmacias chiquitas donde se tiene que alimentar Poblado, pero cosas. su casa a Claro, orillas del pueblo, ¿no? Entonces, incluso su trabajo era tan fuerte porque tenía que salir muy temprano y llegaba muy tarde, o sea, eran más claro. de 12 horas Lejanas trabajando. distancias, vaya. Totalmente, ¿no? Entonces, él comenta que su ruta siempre era la misma. Le decían, ¿sabes qué? A partir de las 7 de la mañana tienes que cargar tu camioneta y ir a repartir a las farmacias lo que es el medicamento, Claro. ¿no? Terminaba y pues tenía que venirse a su casa. Estamos hablando que entre las 10 11 de la noche. A veces incluso le agarraba a la medianoche. Él comenta que en algún momento, cuando regresaba a su casa, llega, abre el portón, empieza a descargar la camioneta para hacer su inventario. Ok. Él se siente con esa sensación de ser observado. Voltea con su intuición y cuando ve, lo primero que observa es un perro. Dice que el perro este está como menos de 10 metros. Él lo describe de una forma que la verdad es que digo, híjoles. Dice que cuando voltea a ver este perro, un perro grandísimo. Él comenta que tiene un perro, de estos, pastor alemán. Ok, Ya ves bastante que, grande. ajá, exacto, grande. Dice que este perro que estaba observando a Jorge era más grande que incluso su pastor alemán. Lo que le da, dice él, lo que me da tanta curiosidad al contar esto es que el perro no se movía. Que el perro literalmente estaba observando nada más a Jorge. Que incluso se percató que el perro ni siquiera se daba cuenta que estaba respirando. Pero solamente intacto, Solo estaba ahí detenido, parado. prácticamente. Parado observando a Jorge, ¿no? Pero pues Jorge dijo, pues es un perro, ¿no? Claro, no le extraña más que eso. Bajando las cajas de la camioneta y todo. Ya al terminar, pues dice, voy a voltear, ¿no? Pero él seguía sintiendo esta Una mirada y mirada estaba el fija. perro. Cuando va terminando para cerrar su camioneta y cerrar el portón, voltea y pues se da cuenta que no estaba el perro. Dice, es que lo curioso, Roberto, es que nunca escuché cuando el perro se fue. O sea, no hubo nada. No hubo como esta parte de cuando vivo en un monte. Entonces hay mucha naturaleza muerta. Entonces casi, incluso cuando tú caminas por la terracería, cada paso que das se escucha, ¿no? Claro. Este perro se fue y nunca escuché ni O sea, cuando solo dejó de... volteó y Ya no ya no estaba. estaba, O sea, ¿no? no escuchó ese paso entre las hojas, entre la hierba, entre las piedras. Así es. Total que dice, bueno, pues a lo mejor es un perro de un vecino. Llega el día siguiente, amanece, se acerca y le pregunta, ahora sí que a los vecinos, no cercas, pero a los vecinos que estaban como a la redonda, digo, agarrando su camioneta para irse a trabajar, le dice, oye vecino, ¿qué crees? Que mira, había un perro, no sé si era tuyo, le dice, no, yo tengo perros, ¿no? Oye, pero, ¿viste un perro? Le pregunta a este vecino, le dice, sí, y ya le describe cómo era este perro, era grande, negro, dice que con los ojos amarillos, Ok, amarillos. amarillos. Pero que este perro, insisto, no tenía ningún movimiento, solamente estaba viéndolo, ni siquiera como sacando la Detenido, lengua de... observándolo nada más. Y le dice este vecino, ¿tú lo viste?
Y Jorge se queda así como, ¿no? Extrañado. Exacto. Dice, ¿cómo? O sea, sí, sí vi un perro, por eso estoy preguntando si el perro, no sé si es tuyo o de algún vecino de aquí a la redonda, ¿no? ¿Viste entonces el perro? Sí, sí, sí lo vi. Dice que el vecino, lo mira de una forma curiosa, ¿no? Así de preocupación, como de lástima, le sonríe y le dice, ¿sabes qué? Si escuchas tu nombre o si el perro se acerca, aléjate, sin decir nada, solamente aléjate Solo le y dio esa vete. caución. Dice que pues se quedó ahí intacto, pero también pensó que a lo mejor eran historias o que a lo mejor incluso le comentó esto por la situación de las historias que existen dentro del pueblo para espantar a los adolescentes, ¿no? Claro, la clásica historia que te contaba el abuelito Exacto, para que te portaras bien exacto. y ponerte en regla, ¿no? Total, ¿no? Entonces dice que pasan las semanas, Jorge repartiendo los medicamentos a las diferentes farmacias y dice que un día él sale temprano de trabajar, ya venía para la casa, dobla la vuelta por una calle y se encuentra el perro, el mismo perro. Dice, Roberto, de verdad, llego, tenía que dar vuelta, no pude hacer nada más. Me le quedo viendo el perro me Lo está observa. mirando Ujú. y sucede lo que hasta la fecha ni siquiera se lo he podido contar a mi esposa, porque lo que te voy a contar realmente no sé si incluso pueda suscitar a que digan que estoy loco, ¿no? Porque dice, Roberto, de verdad, me paro, ya no pude agarrar ni la palanca de velocidad y meter la primera para irme, sino me pongo tieso, veo al perro, literalmente, el perro me mira a mí, y el perro se empieza a levantar en dos patas. Un perro grande, negro, con los ojos amarillos. Dice, se empieza a incorporar. Esas patas que Que normalmente están hacia atrás, que son como retráctil, ¿no? empiezan a incorporarse a piernas de humano. Bien nos comentaba la historia de hace ratito, ¿no? De cómo esta persona Transportaba, cambiaba. exacto, ¿no? Ujú. Dice, no. O sea, de verdad, así lo que nos da a notar el cine, de que eh, hacen gestos de sufrimiento y se les cala la piel y todo eso y rompen huesos. Este perro se empieza a incorporar, las patas se empiezan a convertir en pies. Literalmente fueron segundos, Roberto, donde veo a este perro y donde había este perro, insisto, fueron segundos, ya había una persona. Ok, Pero increíble. la persona no estaba O sea, desnuda. no, ok, estaba vestido. O sea, el perro se incorporó en una persona. Dice Roberto, de verdad, yo no fumo, yo no tomo, no ingiero Nada. ninguna sustancia, yo venía temprano de trabajar, digo, todavía si fueran todavía las 11:30, 12 de la noche, no eran como las 8, 9 de la noche, nada más que esa localidad, pues el pueblo, Casas lejanas. así es, ya a esa hora como que la parte, digo, insisto, ¿no? Claro. Existen estas leyendas en este poblado ahí de Veracruz. Entonces dicen, a tal hora, pues no salgan porque pues se les va a aparecer, ¿no? Bien lo decías tú, los abuelitos, los ancianos, ¿no? Entonces yo veo que este perro se transmuta, deja de ser perro y donde estaba el perro ya había una persona. Se incorpora y lo más curioso es que lo veo y está vestido con un sombrero. Extraño Me ve y me hace este tradicional saludo, con el sombrero. tomándose el sombrero, ¿no? Y me sonríe. Roberto, ya no, después ya no supe qué pasó. No sé si fueron minutos, no, nunca vi la hora. Fue como si me hubiera desmayado. Ujú. Cuando recobro la noción, veo y el señor ya no estaba. Había desaparecido. Así como llegó el perro, prácticamente desapareció esta persona. Llego a mi casa y dije, pues a lo mejor fue tanto estrés, no sé. Insisto, me dio como temor de contárselo a mi esposa. Pasan las semanas, tal vez esta situación de que me había generado esta visión, porque así lo comenta, fue una visión, que no sabe si su mente le estaba ahí como generando una situación de falsedad Alguna o de extrañeza realismo, ahí ¿no? con el juego de la mente. Así O es. algo que realmente sí pudo ver, ¿no? Sentía tanto estrés que llegó con su fe y le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo continuar con la ruta, quiero seguir trabajando, pero cámbiamela. Si me quieres mandar a otro estado, dice, mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Te vas a quedar aquí, te voy a cambiar la ruta,
Nunca le conté a mi jefe lo que pasó, solamente le dije, ¿sabes qué? El tiempo de trabajo, Es pues me mucho. está, ajá, exactamente, es mucho, o sea, muy temprano salía, dice que entre las 8 y llegaba 11:30, 12 de la noche, ¿no? Entonces dice que su jefe sí le cambia la ruta, entonces empieza igual a la misma hora de salida, como entre las 7 8 de la mañana, y llega a su casa entre las 9 10 de la noche, ¿no? O sea, o entre una hora menos, 2 horas, ¿no? Sí, pero Dice sigue que llegando tarde. seguía llegando Pero con una tarde. ruta menos incómoda Ah, porque ya no totalmente. podía, ya no veía al perro. Porque Ok, le cambian la ruta, ¿no? Incluso el perro, acordémonos que no aparecía en la ruta, aparecía fuera de su casa, ok, ¿vale? tienes razón. Él, pasan las semanas, no ve nada, hasta que un día Ujú. llega otra vez a su casa y no ve al perro. Ahora ve un coyote. Ok. Mismo coyote, alto, con ojos amarillos, que no se movía, no respiraba y que solamente se le queda mirando a Jorge. Dice, no le hago caso, porque ya me dijo mi vecino Ujú. que pues no le hiciera caso. Se va, vuelve a llegar y ya no ve un coyote, ahora ve un burro. Pero el burro sí incorporado en 4 patas, ya no sentado. Burro igual, no se movía, mirándolo, nunca con esa similitud de estar respirando, ¿no? Igual con la misma característica de De los ojos ojos amarillos. amarillos, Ok. así es, totalmente, Eso es muy peculiar, ¿eh? totalmente. Entonces dices, ¿sabes qué? Algo está pasando, no me está gustando. Lo curioso es que sigue haciendo su trabajo, pasan las semanas y ya no ve nada. Ya no hay animal que se aparezca fuera de su casa a menos de 10 metros, como él lo comenta. Sin embargo, dice, ¿sabes qué? Un día sin querer agarró otra ruta. Y a lo lejos, sobre esa ruta, que solamente alrededor había pastizales, Ujú. porque recordemos que él estaba muy fuera, y ya iba para su casa. Claro. Ya eran como las 8 Y de como la eran noche. distancias muy largas, por ende recorría distancias con llanuras, Totalmente. Así pasto es. viejo y cosas Había, así, como ¿no? te lo dije, había vecinos, pero alrededor, pero no tan cercas. Ok. Entonces dices, agarré, no sé cómo se me ocurrió, me fui por otra ruta. Eran como las 8 de la noche. Y a lo lejos, con las luces, reflejaba una silueta. Entre más me voy acercando, esa silueta se va haciendo más visible. Me sigo acercando y esa silueta era el mismo anciano del perro que había visto que se había convertido. ¿Por qué lo puedo detallar? Porque cuando yo lo vi por primera vez del perro a Ah, convertirse al anciano, traía con un el sombrero. sombrero de palma. Ok. Su ropa era como de manta. Incluso hasta pude ver sus guaraches. Era la misma persona con O esa sea, tez parecía una morena. persona del pueblo. Total. Ok. Pero estaba parada. Entonces yo me fui acercando, vi a esta persona, me detuve por el miedo que mi Sí. cuerpo me estaba deteniendo, ¿no? Para seguir avanzando. Me detengo y dije, ¿qué hago? O sea, o paso Ujú. o me detengo y bajo y le pregunto qué pasó, ¿no? Entonces él se Y agarra de agarraste valor, de valor. Ricardo. Jorge se agarra de valor, apaga la camioneta, se baja de la camioneta y va con el señor. Y le dice, oye, ¿nos conocemos? Y le dice, tú ya me conoces. Y dice que Ostras. agarra y le vuelve a dar este saludo con el toque del sombrero, pero le dice no con voz, sino con señas. Agarra y señala la mano al monte. Jorge voltea al monte y lo primero que Sí. ve son ojos En el monte, o sea, en el en la monte. llanura, o sea, Ajá. como si algunos seres, personajes, lo estuvieran viendo desde el bosque. Así es. Ok. Recordemos que Jorge vio, como él Sí, lo sí. considera como visión, si por estrés o por tantas horas de trabajo, un perro que se convirtió en un ser. Se Ajá. Un acerca con ese coyote señor y y lo... le dice, tú ya me Ok. conoces, ¿no? Pero le señala el monte y ve ojos. Y todos amarillos. Así lo comenta Ok, Jorge, ¿no? o sea, sí, Curiosamente, no, está ¿no? el mismo detalle particular de los ojos amarillos, ¿no? Dice Jorge que nunca supo si se desvaneció, si se desmayó, que solamente recuerda un parpadeo, que cuando abre los ojos, el señor ya no estaba. Ok. ¿Y Jorge cómo estaba? No, pues Jorge estaba, pero súper mega exaltado en esta éxtasis Espantado de por eso. adrenalina, Claro. esta situación de miedo, ¿no? De qué está Ujú. pasando en mi vida. O sea, no ingiero sustancias, ya me Claro. cambiaron la ruta, ya me bajaron el horario de trabajo, Pero como seguía bien. viendo esto. Dice, Increíble. voy para mi casa, llego, meto la camioneta, saco las cajas para hacer mi inventario y no pasó ya nada, ¿no?
No me atrevo a comentarle esto a mi esposa. Pasan las semanas y curiosamente fuera de mi casa, bien lo decías tú, ¿no? Empiezan a escucharse cosas extrañas hace ratito, ¿no? Que comentabas tu historia. Sí, Se escuchaban los los pasos, pasos sí, y claro. todo eso. A pesar de que era un poblado, la casa que le habían asignado era de concreto, Ok. pero él escuchaba las pisadas sobre el techo, literal, Algo arriba del techo está literal. caminando. Ok. Cuando dice él que se asomaba a la ventana, con mucho miedo, no veía nada. Sin embargo, pasando las semanas, cuando abre la puerta, ve al señor afuera de su casa, mirándolo. Dice que no pudo más con esta situación que llega con su jefe. Le dice, ¿sabes qué? No puedo estar más con estos horarios. Lo agarró como justificación, ¿no? Claro. Porque a pesar de que le habían quitado a lo mejor 1 hora, 2 horas de trabajo, si yo no puedo, Ujú, cámbiame o tengo que renunciar. Lo ujú. cambiaron de localidad para poder evitar esto. Ok. A partir de ahí, pues claro está que pues ya no sintió nada. Hay una cosa curiosa, que ahora su esposa le comenta que en las noches siente cosas extrañas en su casa. Ella. Ella. Ok. Hoy 2026. Ya no lo ve Jorge. Jorge Ya ya no no ve vea nada. nada. Ok. Pero ahora su esposa está presentando situaciones en la cual dice, oye, ¿sabes qué? Es que siento que están pasando cosas en la casa. Acordémonos que como es una farmacia de alto nivel, que no puedo decir nombre, pues ellos le proporcionan estos domicilios, ¿no? Entonces Sí. llegan a esta localidad, de hecho, donde llegan igual es en Veracruz, pero un poco lejos de donde estaba, siguen pasando cosas. Pero ya Jorge ya no ve a esta Es su persona. esposa. Otra cosa curiosa dice que cuando él duerme, muchas de las veces ve a este perro y que cuando despierta aparece literalmente con un sudor extremo y que incluso una vez, a pesar de que lo que ya le pasa a su esposa, cuando sale a su camioneta para cargar con estos medicamentos, dice que alrededor ve huella De de perros. perro. Bueno, no sé si de Bueno, perro, porque acordémonos el que él coyote. veía El coyote, coyote y burro y burro. perro, Sí, por supuesto. ¿no? Ujú. Pero fíjate que lo más curioso, ¿no? Cómo esta persona se acerca, bueno, no se acercó, sino Jorge se acerca con esa persona y dice, tú ya me conoces, ¿no? Increíble. Entonces, dice Roberto, es algo que todavía lidio, No, ya no tanto como antes, ya no sé si fue mi los imaginación, sueños, o sea. estrés, sueño. Ahora a mi esposa le pasan estas cosas que ella dice, escucho pasos sobre la azotea. Yo cuando salgo en mi camioneta, pues lo primero que veo a veces son las huellas, ¿no? Ok. Entonces realmente eh, hay veces que he tenido como la parte de decir, ¿sabes qué? Quiero ir a una curandera o quiero hacer algo extremo, de lo Buscar cual ayuda o no algo así. creo, Ok. por eso no he ido. ¿Cómo ves? Increíble lo que comparte Jorge. 2019 fue Sí, cuando le pasó reciente. todo Y esto. pensar que su esposa vive hoy en día el detalle de, pues, que siente, ¿no? O sea, Así es. no sé, es algo raro, o sea, y Y más en ese tipo de lugares, como bien lo mencionabas, Veracruz, que es otro punto importante, pues lleno de ese pues, misticismo, de ese chamanismo, de ese nahualismo, claro, pues no es extraño que tal vez alguien del mismo pueblo pues tenga la capacidad de transmutar y ello, ¿no? así Pero es es. extraño porque, o sea, justamente le sucedía fuera de su propio domicilio. Totalmente, ¿no? Ver a un animal que él decía y lo El describe bien. transformarse. Total, ¿no? Pero ver Sí, al animal que claro. no hacía nada, que está totalmente Sí, por supuesto. intacto. Pero fíjate que de todas las historias que nos llegaron, Ricardo, de que la que tú elegiste, de verdad es una chulada. No, 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 no. Jorge nos acaba también de Ah, compartir no, algo claro. Jorge, impresionante. gracias por esa historia. Y digo Muchas, porque, muchas gracias por confiar en nosotros. Espero que con esto te pueda sí, ayudar. Yo lo único que te podría decir es que, eh, no sé si tu esposa todavía presenta estas situaciones que nos comentas, pues haz una pequeña eh, oración, ¿no? sí, igual tal vez hasta un seguimiento, saber qué más ha estado pasando, Así para ver si es, se presenta alguna otra situación y claro, ello. Y creo que en este caso, pues el antecedente de que al propio Jorge le sucedía hoy en día a su esposa, perdón, creo que es importante pues también considerar, como bien lo mencionas, un poco de ayuda, una asesoría que pues pudiera apoyar en quitar esta situación, porque no sabemos si específicamente es algo que ellos traen del viaje en el monte o inclusive algo que se sitúe alrededor de su casa de Jorge,
O sea, son cosas que... Y fíjate que me suena porque le dice el Señor, tú me conoces, Sí, ¿no? por eso. Hoy 2026 que si todavía sigan Ujú. teniendo esta situación, pues dices, no, no es normal, ¿no? Sí. Y eso que Jorge comenta que nunca se lo dio a conocer a su esposa, ¿no? Entonces ahora su esposa le dice, oye, ¿sabes qué me está Ella pasando le esto en está casa, ayudando, no? sin que él en algún momento le haya predispuesto Así de es, algún es evento o cosa, ¿no? exacto. Increíble, Jorge. Pero bueno, muchas, Ah, muchas gracias, Jorge, antes por que tu nada, historia. gracias. Ajá. Es- Tu historia. deja sin palabras, deja sin palabras. Yo quiero que nos cuentes esa historia, pero ¿sabes qué estaría Ah. muy padre? Que así como nos la mandó esta historia este seguidor, la Y puedas es que tú voy a hacer narrar. trampa y les voy a compartir esta historia rapidísimo. En algún momento antes de empezar con la grabación tuve oportunidad de platicar con Robert, comentarle, mostrarle un poquito de esta historia y está algo rara, y lo digo porque pues el nahualismo no solo se presenta en México, también en otras partes del mundo y es importante también poder tener algunas experiencias de todo esto, ¿no? Oye, y el Entonces, contexto, por eso sería muy importante que la puedas narrar como él nos la compartió. y es que justo lo que le platicábamos Roberto y yo, esa parte de que la estructura del lugar, de la misma, pues, Los rituales. sí, no, la parte de las raíces de ese, voy a decirlo rápido, un archipiélago, pues son muy ad hoc a ello, ¿no? Y hay detalles muy particulares que no quisiera dejar a un lado. Así Son es. importantes tomarlos en cuenta. Entonces, si me permiten, les voy a compartir Pero, algo así, ok, algo raro. entonces, pues vamos, ¿te parece? Sí, por supuesto. Muy bien, pues ahora Pues bueno, no voy a traer más suspenso a esto, tienes razón. Pues si ustedes me permiten, voy a intentar hacerlo de la mejor forma en la cual se me hizo llegar esta historia. Como bien lo mencioné, el nahualismo no está presente solamente en México, nuestro país, que es donde estamos, sino gran parte de Latinoamérica tiene sus propias raíces, sus propios orígenes y sus propias, pues, historias. Y esta total. es una de esas. Quisiera tomarme la oportunidad de, como lo mencionamos hace un momentito, de poder leerla o comentarla de la mejor forma, porque hay tantos detalles que pues no me gustaría dejar a un lado por la narración que yo pueda tener, puesto como lo menciono, es una zona, es un lugar fuera de mi país y hay ciertas palabras y ciertas cosas que están muy arraigadas de esta misma historia y de esta misma criatura. Y que la ¿Vale? narración ustedes la van a escuchar es muy, muy nata, ¿eh? Sí, miren palabras así, pero bueno, Totalmente. voy a Adelante, darle adelante. igual, pues antes que nada, voy a dar el título de la misma historia. Compartiré esta historia, viene desde Chile y pues quien nos la comparte, afortunadamente, pues da la historia, pero no nos da su nombre. De todos modos, agradezco la confianza que tienes. Sé que pues es una zona, pues que tal vez pequeña y pues tal vez se pueden conocer, ¿no? Pero vamos a darle, ¿va? Adelante, adelante. La historia se llama El vuelo del chonchón y es pues prácticamente los brujos de Chiloé, ¿va? Hay islas en el fin del mundo donde el mar no solamente trae peces, sino también maldiciones. El archipiélago de Chiloé, que se encuentra al sur de Chile, es una de esas tierras de lluvia eterna, madera crujiente y un silencio espeso que se instala en los canales marinos. En estas tierras, la brujería no solo es un mito, es una herencia. Y justamente esto viene en la sociedad secreta de los antiguos llamaban la recta provincia. Pero hay un secreto dentro de estos mismos miembros, ese secreto que hiela la sangre, el rito del volador, el chonchón. Esto inicia en el invierno del 68, en un pueblo costero de Cuicabi. El frío calaba los huesos, por lo que verdaderamente congelaba a los lugareños. Era un frío intenso, un sonido que empezó a repetirse noche tras noche. Era prácticamente un vuelo, parecía un ave, rozando prácticamente los techos de alarce, que ni el llanto de las gaviotas podría decir. Era un tipo de graznido seco, un aleteo pesado, un grito rítmico y chillón, una palabra que perforaba la niebla. Tutúe, tutúe, tutúe. Los ancianos del pueblo sabían exactamente lo que significaba esto. Cuando el tutúe, tutúe cantaba sobre la casa, la muerte entraba y no había forma de salir.
La noche del 4 de julio de aquel año, 3 pescadores locales, cansados de todos estos maleficios que justamente secaban los pozos y enfermaban a los niños, decidieron romper la regla de oro. Nunca mires al cielo si el volador te llama. Armados con azadones y cuchillos de pesca, se refugiaron en la cocina de una choza, al calor de un brasero de carbón. Recordemos que hacía frío. A las 2 de la mañana, el graznido maldito golpeó directamente las maderas del techo. Tutúe, tutúe, tutúe. El aire dentro de la casa se volvió helado, denso, con un olor penetrante a grasa de ballena podrida y plumas mojadas. Uno de los hombres que desafió al destino tomó un puñado de esta ceniza del brasero, la arrojó al suelo en forma de cruz de Salomón y gritó hacia el techo la frase en defensa del Chiloé: martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Baja chonchón, mañana ven por sal. Esta frase es importante tomarla en cuenta. El final de la historia ustedes sabrán por qué. El impacto del techo fue inmediato, un golpe sordo, como si un saco de carne pesado hubiera caído directamente desde el cielo, seguido de un chillido agónico que no parecía animal. En el muelle de madera exterior algo se arrastraba con dificultad, arañando los tablones con garras afiladas. Al abrir la puerta de la choza y salir con las linternas, el horror entró. No era un pájaro lo que estaba en el suelo, era una cabeza humana desprendida completamente desde la base del cuello. La carne del corte sangraba una sustancia espesa, pálida y fría, pero lo más perturbador no era eso, eran las extremidades. Las orejas de aquel hombre se habían ensanchado de una manera tan grotesca, estirándose casi medio metro hacia los lados, transformadas en membranas de piel con cartílago, rígidas y cubiertas de un plumaje gris y cenizo que batía desesperadamente contra el suelo intentando levantarse. Desde la zona de la nuca le brotaban 3 tipos de garras ganchudas, negras y afiladas, que se aferraban a la madera del lugar del muelle. Los ojos de la cabeza estaban completamente inyectados de sangre, desorbitados, fijos directamente en los pescadores. La boca no tenía labios, la piel se había retraído por completo. Dejaba al descubierto una dentadura humana expuesta que castañaba violentamente mientras emitía un siseo gutural. Tutúe, tutúe, tutúe. Uno de los pescadores, dominado por el pánico, levantó su herramienta y la dejó caer con fuerza sobre una de estas orejas. Arañando la membrana, la criatura lanzó un alarido idéntico a un hombre sufriendo una amputación, y donde violentos tumbos y aletazos ciegos empañaban la oscuridad. Esto se arrastró hacia la densa vegetación del monte, huyendo del pueblo antes de que el primer rayo del sol amaneciera y lo calcinara. Al día siguiente, el misterio se trasladó directamente a las entrañas del pueblo. La señora María, que era una mujer de campo y que tenía una bodega donde abastecía papas. Esa tarde ella bajó a buscar provisiones. Al encender la vela notó que las gallinas en el corral estaban muertas de miedo y agazapadas en la esquina. En el rincón más oscuro de la bodega, entre los sacos de yute podrido, escuchó un silbido muy débil, como el de una serpiente herida. Esto la espantó y llamó directamente a los pescadores. Armados con antorchas, descendieron hacia ese lugar, ese donde se encontraban las papas. Al remover los sacos descubrieron el desenlace de la noche anterior. Ahí estaba la cabeza de don Melchor, un vecino huraño de la comunidad. Ya no podía volar, la membrana de su oreja izquierda estaba totalmente destrozada por el golpe del azadón, cubierta de moscas y de una costra de sangre negra mezclada con la tierra. La cabeza se había arrastrado con agonía hasta ese agujero para protegerse de la luz del día, pero al no poder regresar a su cuerpo antes del amanecer, la transformación quedó congelada y a medias. El rostro de don Melchor tenía una expresión de dolor indescriptible. Los ojos abiertos y secos, la boca congelada en un grito mudo y las orejas largas, tiesas y deformes. Esto empezó a pudrirse con un olor rancio a papas descompuestas.
Lo más macabro ocurrió cuando los hombres subieron a revisar el rancho de don Melchor, que estaba a unos metros de ahí. Entraron a su habitación y lo primero que encontraron en la cama acostado fue el vestido, con sus ropas de lana. Pero había algo extraño. El cuerpo estaba completamente intacto hacia abajo, rígido por la muerte, pero el agujero de su pescuezo estaba totalmente seco, como si las arterias hubieran sido selladas con fuego. El cascarón de carne había quedado muerto en el instante exacto en el que el sol tocó la cabeza que se había arrastrado en la bodega. El cuerpo de don Melchor y su cabeza quedaron deformes, fueron totalmente enterrados por separado. El tronco fue expuesto en un panteón. La cabeza fue sepultada y después exhumada para ser quemada por los mismos lugareños, los cuales arrojaron las cenizas al mar para romper el lazo que unía a esa secta o recta provincia llamada. Al día siguiente, la anciana, esto es el punto importante, recordemos lo de la sal, Claro. la oración de protección que dijo el lugareño, viene esta parte, y esto es extraordinario, porque sigue siendo parte del folclore del lugar, ¿vale? Una anciana desconocida, vestida completamente de negro, con un rostro cubierto por un pañuelo, se presentó en la casa del pescador. Ese pescador que había gritado el conjuro de protección no habló, solo tocó y extendió la mano exigiéndole el puñado de sal que el hombre le había prometido la noche anterior en su oración. El pescador temblando le entregó la sal. La mujer la tomó, lo miró fijamente con unos ojos intensos y se marchó caminando hacia los escaldillos. Chiloé sigue siendo una de las islas donde el fondo y las chozas se bañan de frío y misticismo. Esta historia es increíble. Wow. Agradezco mucho pues la oportunidad de compartirnosla. Claro. Donde quiera que estés. Gracias, en verdad. Así es tomar un poco de este folclore, de esto que sucede en otras partes del mundo, ¿no? Tal vez aquí estamos acostumbrados a otro tipo de y que todas pero esto es increíble. Todas las historias han sido muy buenas y que las que hemos leído y que las seguiremos contando en algún momento siguen siendo muy buenas, ¿no? Y al escuchar esta, híjoles, nos atrapó. O sea, en cuanto la leí por primera vez, dije, creo que hay, perdón si algunos puntos de la gramática no fueron los correctos, pero sabía que no podía dejar a un lado esos detalles porque son tan característicos de esa zona y de esas entidades, porque son de ese lugar en particular. ¿Verdad? Pues agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Y pues no tengo nada más que agregar, más que el agradecimiento a ustedes por escucharnos, por vernos, por seguirnos. Y déjenos sus comentarios, por favor, sean buenos o malos, la verdad es que los vamos a leer, ¿no? Siempre todas las opiniones son buenas. Así es, estos voces del portal 339, él es mi compañero Ricardo, yo soy Roberto, y de verdad que es un gusto, ¿verdad? Estar con ustedes, participen y síganos en las siguientes, que vamos a ver por aquí, ¿no? Claro. Todas nuestras redes, síganlas. Estaremos dando algunas cuestiones de concursos, como lo mencionamos al principio, por lo de Facebook. Y estaremos mandando algunas cositas posteriormente cuando vayamos llegando a más y más suscriptores. Compartan esto, hagan que la comunidad sea más grande, únanse. Vamos a ir aprendiendo en el camino sobre esto y muchas cosas más extrañas. Y que vienen con, nos vamos a ver cada 15 días. Vienen investigaciones también. La siguiente. No. Grabaciones de podcast también en lugares desconocidos. Eso va a venir posteriormente. Tendremos ahí algunas exploraciones urbanas. No siempre vamos a vernos aquí. No, vamos a grabar no exploraciones, sino podcast en otros lugares. Claro. Ya se darán cuenta. Hemos trabajado, seguimos trabajando para ustedes, para que esto pueda ser de su agrado. ¿Estás de acuerdo? Siga creciendo y siga entreteniendo. Así pues generando en algún momento un poco de información. Y bienvenidas todas las historias, de verdad. Es que apóyenos, mándenos todo lo que quieran, el correo, también lo van a tener ahí abajo. No nos vamos a desenfocar, vamos a tratar de leer cada una, a poderlas darle contexto y poderlas, pues ahora sí encaminar y irlas compartiendo poco a poco. Y pues
que no tengo nada más que decir, hermano. Un Mi gusto haber hermano, estado con ustedes. nos vemos en 15 días. Estaremos presentes nuevamente ¿No? aquí para a ver seguir dónde nos contando. vemos, si aquí mismo en otro lugar. Ya veremos qué el destino hacemos. El destino dirá, lo dice, ¿no? ¿no? Muchas gracias. A ti, hermano. Un A gusto. ellos. Tengan una buena mañana, tarde o noche.